Iniciamos el juego rápidamente. Comenzamos con las fichas que empiezan en el mapa, en los espacios de Bruselas, París y Bayona, una casa segura y un aviador. Y ahí ven las rutas, la 1 de Bruselas a París, la 2 de París a Bayona y la 3 de Bayona a España. Y en España hay una casa segura. Nuestros controladores son en Bruselas. Frederick de Jong tiene una habilidad de 2, o sea, podemos tener 2 casas seguras en Bruselas. Nótese que en París no hay controlador, solo podemos tener una casa segura, pero en Bayona la controladora es Elvire de Griff y podemos tener 3 casas seguras allí. Ahora colocamos los guías, hay 4 espacios en el despliegue de guías. En el espacio número 1 tenemos a André de Jong, conocida por DD. Tiene una habilidad de 3 como guía y organizadora y puede cubrir las 3 rutas que vimos anteriormente. Y colocamos su marcador en su carta. Vemos al vasco Florentino Goicoechea, que solo puede cubrir la ruta número 3 y por regla especial que consta en su carta no puede ser organizador. En el espacio número 3 está André Dumont. Ella tiene un valor de 2 y solo puede cubrir la ruta número 1. Y el espacio 4 empieza vacante y podemos, si la suerte nos toca, sacar una carta de guía y colocarla allí. Pero por ahora solo colocamos el marcador en ese espacio. Preparamos el mazo. En el mazo hay 18 cartas, 12 de resistencia, 2 de apoyo del M19 y 4 de adversidad. Las barajeamos, las de 1941, y las colocamos en el espacio del mazo. En el cajón de los aviadores tenemos 20 aviadores y 5 fichas de VIPs. En el cajón de recursos, un marcador de recursos, y en el track de recursos colocamos la ficha en la casilla número 1. El restante de las cartas por año las colocamos en cada uno de sus respectivos espacios del 1942, 43 y 1944. Ahora preparamos las tazas, colocamos 11 fichas de infiltración en la taza de infiltración y en la taza de resolución comienzan 17 fichas de resultado y una de infiltración. Y comenzamos el juego. Verano 1941, la primera fase, fase del organizador. Aquí podemos escoger un organizador que nos dará acciones en la fase de acciones y también podemos escoger ningún organizador, en cuyo caso solo tendríamos una acción. Y esa alternativa nos da solamente una acción, pero tiene un lado positivo, es que tendríamos 3 guías y cada guía puede cubrir una de las rutas hacia España y tiene el potencial, si no nos salen más de una carta de adversidad, de que los 3 fichas de aviadores lleguen a España y a su vez a Inglaterra en el primer turno. Eso sería estupendo, pero por supuesto tiene el riesgo de que si salen 2 o más cartas de adversidad, va a haber cartas que no vamos a poder ignorar y van a estropear nuestros planes. Así que esa es la primera alternativa, no escoger un organizador. La alternativa más conservadora es escoger André de Jong, de D, que tiene un valor de 3 y nos daría 3 acciones. Nótese que Florentino tiene un valor de 3, pero su carta nos indica que no puede ser escogido como organizador. Con 3 acciones tenemos cierta flexibilidad en la fase de acción. El problema es que una de las rutas se quedaría al descubierto y esa sería la 2. Porque André de Jong, de D, es la única que puede trabajar la ruta 2. Eso quiere decir que los aviadores en Bruselas y París no pudieran llegar hasta España, a menos que en el mazo haya una guía y podamos activarla. Pero eso no se sabe y puede que sea improbable. Así que esa es la segunda alternativa, André de Jong como organizadora. Pero hay otra más, podríamos escoger a Nadine como organizadora. Ella tiene un valor de 2, nos daría 2 acciones y se quedaría, por supuesto, una ruta, la ruta número 1 sin guía. Pero nótese que la ruta número 1 sin guía significa que se quedarían los aviadores en Bruselas allí, pero pudiéramos traer a los que están en París y Bayona a España 2
aviadores, traerlos a casa en el primer turno no es malo. O sea, ese curso de acción suena bastante razonable. Vamos a dejar que un dado resuelva este asunto. Del 1 al 3 va a ser Dede, del 4 al 5 va a ser Nadine, la organizadora, y si sale 6, nos vamos sin organizador. Así que arrojamos un dado y el resultado es un 6. Nos vamos sin organizador, o sea que tenemos una acción durante el turno de acciones, pero tenemos guías para las 3 rutas. Así que vamos a ver cómo nos va. La próxima fase es la fase de robo de cartas y robamos 5 cartas del mazo y vamos a ver qué cartas nos tocan. La primera carta es una de adversidad, de traición, Prosper de Sitter. Esto no empezó bien. La siguiente carta es una de resistencia, Operación Water Closet. La tercera carta es otra de adversidad, la Gestapo en España. Ya estamos en problemas, solo tenemos una acción, solo pudiéramos ignorar una de esas cartas de adversidad. Y quedan todavía 2. La cuarta carta, una de ayudante, de resistencia, Emil Whitmer. Y la quinta carta es los cruzamientos del río Somme, también de resistencia. Son 3 de resistencia y 2 de adversidad. Y vamos ahora a la fase de adversidad, y aquí es donde tenemos que escoger qué vamos a hacer con las cartas de adversidad. Si dejamos que se jueguen, surten sus viles efectos. Podemos ignorarlas, pero para ignorar una carta tenemos que gastar una acción y eliminar permanentemente una carta de resistencia y solo tenemos una acción. Vamos a ver las cartas. Prosper de Sitter, es bastante demoledora esta carta. Tendríamos que remover una ficha de aviador de Bruselas, regresarla al cajón de aviadores y entonces mover una ficha de infiltración, de la tasa de infiltración a la tasa de resolución. Entonces habrían 2. Así que es bastante nefasto ese efecto. La otra carta adversidad es la Gestapo en España y tendríamos que remover una casa segura de España. Tenemos una acción de organizador, así que vamos a tener que quemarla para eliminar una de estas 2 cartas. Así que tenemos también que eliminar permanentemente una carta de resistencia. Así que vamos a ver las cartas de resistencia. Operación Water Closet nos permite mover cualquier número de fichas de aviador de París a Bayona. Esta es muy buena, esta carta. Emil Whitmer nos permite mover una ficha de infiltración, la 21 que hay en la tasa de resolución, a la tasa de infiltración, pero hay solamente una. En la tasa de resolución hay 17 de resultado. La probabilidad de que salga esa es bien bajita, así que se está vislumbrando Emil como la carta que vamos a desechar. Y la otra carta de resistencia es los cruzamientos del río Somme. Nos permite mover una ficha de aviador de Bruselas a París. Así que vamos a estar ignorando una de estas 2 cartas y esa va a ser la de Prosper de Sitter. Es demasiado devastador. Nótese que la carta tiene un símbolo que dice que esta carta, cuando es jugada o ignorada, regresa al mazo y el mazo hay que barajearlo. Así que la colocamos de nuevo dentro del mazo y barajeamos el mazo. Ahora tenemos que pagar el precio de ignorar esa carta. Eliminamos permanentemente la carta de Emil Whitmer del juego. Y tenemos que pagar nuestro único punto de acción. O sea que no vamos a tener fase de acción prácticamente. Nos quedamos sin acciones del organizador. Y ahora la carta que queda de las de adversidad surte efecto y hay que remover una casa segura de España, la única que hay, va al suministro de casas seguras fuera del mapa. La próxima fase es la de acciones, pero no tenemos acciones. Así que esto es lo que nos perdemos en este turno por no tener acciones. No podemos mover esa ficha de infiltración que está en la tasa de resolución a un lado del tablero. No lo podemos hacer. Tampoco podemos traer
una casa segura al mapa, tampoco podemos traer una ficha de aviador al mapa y lo peor de todo es que no podemos jugar ninguna de nuestras cartas de evento. Y esas cartas entonces van a ser eventualmente movidas al mazo de descartes. Vamos para la fase de apoyo del M19, pero no robamos ninguna carta del M19, así que no hay ninguna carta para trasladar al cajón de apoyo del M19. Vamos a la próxima fase, la fase de asignar guías. Y aquí estamos bien porque tenemos 3 guías y hay 3 rutas. Vamos a asignar a DD a la ruta número 2, que es la que va de París a Bayona, y colocamos su marcador en la casilla de guías. Asignamos a Florentino Goycochea a la ruta número 3, que va de Bayona a España. Y asignamos a André Dumont la ruta número 1, que va de Bruselas a París. Así que tenemos guías en cada una de las 3 rutas y hay posibilidades de traer los 3 marcadores de aviadores a España en este turno. A la fase de movimiento, donde tratamos de mover las fichas de aviador hacia España. Vamos a comenzar con los aviadores que están en Bayona. Ellos van a utilizar la ruta número 3. El guía ahí es Florentino Goycochea, que tiene un valor de 3, que es muy bueno como guía. Y ahora vamos a escoger una ficha de la tasa de resolución, la colocamos boca abajo y la vamos a revelar. Y si es un resultado numérico, es exitoso. Si es una ficha de infiltración, pues han capturado a los aviadores y a los guías y el resultado es 1-1. Así que el movimiento es exitoso. Los aviadores llegan a España y el número 1 lo comparamos con el valor de Florentino como guía. No es mayor que 3, por lo tanto, no hay fichas de infiltración que haya que añadir a la tasa de infiltración. Cuando los movimientos son exitosos, tenemos que cotejar esos números que no sean mayores que los valores de los guías. Así que ese 1 ahora lo sacamos a un lado y podemos declarar otro movimiento y el destino. Y vamos a escoger ahora la ficha de aviador que está en París. Va a intentar mover a través de Bayona hasta España. Y ahí tenemos 2 guías. André de Jong, DD, que está cubriendo la ruta 2 y Florentino la ruta 3. Tenemos un total de valor de guía de 6, que es excelente. Así que sacamos una ficha de la tasa de resolución, la colocamos boca abajo en el encasillado de la ruta 2 y sacamos otra y la colocamos boca abajo en el encasillado de la ruta 3. Y ahora revelamos la de la ruta 2. Y es un resultado numérico 4, es bastante alto, es un éxito. Así que los aviadores se mueven y llegan a Bayona. Y ahora cotejamos el movimiento de Bayona a España. Es otro número, un 2. Así que llegan los aviadores a España. Ahora sumamos el valor de los 2 marcadores de resultados 6 y lo comparamos con el valor de guía de nuestros guías. Es 6, no es mayor, así que no se añaden fichas de infiltración, pero estuvimos bien cerca. Si hubiese sido 7, por ejemplo, entraría una ficha de infiltración. Así que colocamos a un lado estas 2 fichas de resultado y ahora tenemos la alternativa de traer a esos aviadores allá en Bruselas a través de París y Bayona hasta España y lo vamos a hacer. Están en Bruselas, que es la ruta número 1, y ahí tenemos la guía que ocupa la posición número 3, que es Nadine. Y Nadine tiene un valor de 2 como guía. Escogemos un marcador de la tasa de resolución y lo ponemos en la ruta 1, otro en la 2 y otro en la 3. Y ahora vamos a revelar cada uno de ellos. Revelamos la ficha de la ruta número 1. Y es un número, es exitoso el movimiento, es un 3. Los aviadores llegan a París y ahora de París a Bayona, un 2. Éxito también. Y ahora de Bayona a España. Es un 5, es bien alto, exitoso el movimiento, pero preocupante el resultado
de las 3 fichas, que da un total de 10. Lo comparamos con los 3 guías que estuvieron envueltos y tienen un valor de 8, o sea que el resultado se fue por encima por 2. Y eso significa que va a haber 2 fichas de infiltración que van a entrar en la tasa de resolución. Primero, removemos las fichas de resultado y las ponemos hacia un lado y tomamos 2 fichas de la tasa de infiltración y las colocamos en la tasa de resolución. A la fase de home run o de vuelta a casa tenemos 3 fichas de aviadores en España. No hay casas seguras. Eso quiere decir que si se quedan ahí van a ser todos detenidos porque no hay ni siquiera una casa segura. Y en esta fase, si se decide tratar de mover los aviadores a Inglaterra a través de Gibraltar, es todo o nada, tiene que ser todos. Y esta es la meta, llegar a Inglaterra. Para eso sacaríamos una ficha de la tasa de resolución. Si es un número, llegan exitosamente y respectivo del total del número. Si es una ficha de infiltración, pues han sido capturados. Al momento hay 3 fichas de infiltración en la tasa de resolución, así que hay un riesgo considerable. Sacamos una ficha, la ponemos boca abajo y es un número. Así que han llegado exitosamente a Inglaterra y tenemos 3 fichas de aviadores en Inglaterra. A la fase de mano dura. No hay ajustes que hacer en España, no hay más fichas de aviador que casas seguras. Y vemos que en los otros espacios hay una casa segura, no hay más aviadores que casas seguras y tampoco hay fichas de infiltración que hay que comparar con la habilidad de los controladores, así que no hay ajustes que hacer. Vemos que hay 20 fichas de aviador en su respectivo cajón y una de recurso, y las 3 fichas de casas seguras permanecen allí por ahora. A la fase de ajuste de marcadores y regresamos todas las fichas de resultados a la tasa de resolución. Cada uno de los guías regresa a su posición en el display de guías. La ficha de Florentino Goicoechea regresa a su carta, al igual las fichas de guía de Dede y de Nadine. Las cartas de resistencia que no pudimos jugar, que quedan en nuestra mano, van ahora a la pila de descartes. Y el recurso que no utilizamos en el turno se pierde. Pero ahora consultamos el track de los recursos. Y si tuviéramos 5 fichas de aviador en Inglaterra, recibiríamos uno adicional. Pero lo que tenemos es 3 fichas de aviador. Así que recibimos solamente un recurso. Y finalmente avanzamos el marcador de turno a otoño de 1941. Esta es la situación en otoño y en la tasa de infiltración, ahora en vez de un marcador de infiltración, hay 3. O sea que la cosa se pone más peligrosa. Así que quédese en sintonía para el próximo turno de esta partida en serie de Comet. Desde el hangar, este es Stuka Joe, despidiéndose por ahora. Gracias por su sintonía.